¿Cómo están, estimado y estimada? Hoy les hablaré de un tema muy relevante e importante dentro de la medicina y de la fisiopatología, como es la eritropoyesis. En primer lugar, les tengo que hablar de la formación de la sangre, de la eritropoyesis. Les comento que el riñón es el principal órgano que regula la eritropoyesis, sensando lo que pasa a nivel periférico, ¿no es cierto?, a través de la sangre que le llega. De esta manera, el riñón puede percibir la hipoxia tisular que se produce en los demás tejidos con la llegada de la menor cantidad de eritrocitos, ¿no es cierto?, que le aportan menor cantidad de oxígeno al riñón. De esta manera, el riñón va a sensar que hay problema de cantidad de glóbulos rojos, problema de captación de glóbulos rojos, problemas de oxigenación de los glóbulos rojos. Y va a sintetizar una hormona que es muy importante, que es la eritropoyetina humana, ¿no es cierto? Esta hormona que libera el riñón al torrente sanguíneo y que va a actuar a nivel de los huesos, ¿no es cierto?, en la médula roja de los huesos, donde se encuentra el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético se encuentra en el adulto en la epífisis distales de los huesos largos, en los huesos breves o cortos, en los huesos planos y en los huesos irregulares. ¿Ok? Es en este lugar donde estimula a los eritroblastos uniéndose a receptores de superficie y estimulando a esta célula troncal a sintetizar y fabricar más glóbulos rojos. Al aumentar la masa eritrocitaria, ayuda a captar de mejor manera a nivel de la unidad alveolo capilar en el pulmón al oxígeno. Y de esta manera puede llevarlo al resto del organismo y bajar, ¿no es cierto?, la hipoxia tisular, bajar la hipoxemia. De esta manera llega la sangre nuevamente al riñón para hacer un feedback negativo, para mantener las condiciones estables, para mantener el abastecimiento de oxígeno en todo el cuerpo. Les recuerdo que el oxígeno más glucosa es igual a ATP, por lo tanto, cualquier baja que se produzca de la presión parcial de oxígeno o de la cantidad de glóbulos rojos va a ser sensado a nivel renal para poder compensar sintetizando esta hormona que es la eritropoyetina humana. Esto ocurre en condiciones fisiológicas, tanto en periodo de crecimiento, en la mujer en el embarazo, en lactancia, en condiciones medioambientales adversas como en la altitud, ¿no es cierto? En la altitud en la cual baja la presión atmosférica y la sensación, ¿no es cierto?, de disnea aumenta por esta baja entrada de oxígeno en los pulmones. Y de esta manera el organismo, por ejemplo, para compensar, estimula una mayor síntesis de eritropoyetina que aumentan la masa eritrocitaria para compensar las condiciones adversas a nivel del pulmón. ¿Ok? La eritropoyesis se lleva a cabo en el tejido hematopoyético, como les decía hace un rato. En este lugar hay una célula que se llama stem cell pluripotencial, que va a dar origen a dos estirpes celulares bien diferenciados. El estirpe celular linfoide, que va a dar origen a los linfocitos en el timo, linfocitos T, helper, linfocitos T, citotóxicos, linfocitos T supresores. Va a dar origen a los linfocitos natural killer y a los linfocitos B, que van a dar origen a las células plasmáticas. Recuerden que las células plasmáticas derivarán, ¿no es cierto?, a la formación de anticuerpos específicos. Esta es la respuesta celular específica de adaptación que tenemos en nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, dará origen a esta stem cell mieloide que finalmente dará origen a otras subunidades formadoras de colonia, como son los eritroblastos, que van a dar origen a todos los eritrocitos, a los meocariocitos, que van a dar origen a las plaquetas, a los monocitos, que darán origen a los macrófagos, y finalmente a los granulocitos o polimorfos nucleares, ¿no es cierto?, de las cuales conocemos tres series: los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos.
Los glóbulos rojos tienen esta forma bicóncava, ¿no es cierto?, en el cual su diámetro mayor mide aproximadamente entre 7 a 8 micrones. Es una estructura anucleada, no tiene núcleo, un glóbulo rojo más duro. En la parte bicóncava tiene una porción periférica de mayor espesor que mide aproximadamente 2 micrones y la parte central mide 1 micrón. Esta forma única de los glóbulos rojos les permite deformarse, tener gran flexibilidad para pasar por la microcirculación, además de aumentar la superficie de 20 a 30 veces en comparación a un glóbulo rojo esférico. ¿Ok? En su centro tiene una estructura proteica cuaternaria que es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 cadenas iguales, 2 alfa y 2 beta, cada una de las cuales tiene en su centro el grupo M, que tiene unido una molécula de fierro. Esta molécula de fierro permite a la hemoglobina captar 4 moléculas de oxígeno. De esta forma, cada uno de los eritrocitos puede captar 4 moléculas de oxígeno para llevarla al resto del organismo y de esa manera producir junto a la glucosa la metabolización, la fosforilación oxidativa que ocurre a nivel mitocondrial. Una vez que los glóbulos rojos cumplen más o menos 120 días, 100 a 120 días, que es su vida media, van a pasar por el vaso, ¿no es cierto?, y van a ser estos glóbulos rojos senescentes, estos glóbulos rojos que ya no se pueden deformar con tanta facilidad, van a ser filtrados por el vaso y van a ser destruidos, ¿no es cierto?, para poder reciclar sus componentes. Se degrada el glóbulo rojo senescente, se degrada la globina, que es la parte proteica, se divide en aminoácidos que van a ser reutilizados. En cambio, el grupo N de la hemoglobina se divide y se saca su hierro, el cual es reciclado. Comento que en adulto el 90-85% del hierro proviene del reciclaje del hierro que produce por los glóbulos rojos senescentes. En cambio, la parte, ¿no es cierto?, M va a formar la bilirrubina, ¿no es cierto?, la bilirrubina libre, no conjugada, que debe ir al hígado para ser metabolizada y de esa manera convertirse en bilirrubina soluble que va a ser eliminada a través de la bili, ¿no es cierto?, a través de las deposiciones, y un grupo mucho menor va a ser eliminado por la orina. De esta manera entendemos que los componentes de los glóbulos rojos senescentes van a ser reciclados en su gran mayoría. ¿Ok? Dentro del hemograma tenemos el eritrograma, que es importante, que se refiere, ¿no es cierto?, a la composición específica de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, más o menos por ml de sangre, tienen 4 millones a 6 millones de ellos. La hemoglobina, más o menos fluctúa entre 13 a 16 gramos por decilitro o 130 a 160 gramos por litro. El hematocrito normal va a fluctuar entre 38 y 50%. El volumen globular medio de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, su tamaño, va a fluctuar entre los 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina globular media va a fluctuar entre 26 a 34 picogramos. La concentración de hemoglobina globular media fluctúa entre 31 a 36 gramos por decilitro. El RDW es el índice, ¿no es cierto?, de rango de tamaño de los eritrocitos, es decir, la cantidad de tamaños diferentes que presentan los glóbulos rojos, que más o menos fluctúan en la normalidad entre 11.5 a 15%. ¿Ok? Dentro de la composición de la sangre tenemos el hematocrito, el cual corresponde a una muestra de sangre que se centrifuga y separa los elementos figurados que se van a precipitar al fondo del tubo
de la parte del plasma, de la parte líquida. Por lo tanto, el hematocrito corresponde a los elementos figurados de la sangre, que el gran porcentaje corresponde a los eritrocitos. Les recuerdo que fluctúan entre 4,5 millones a 6 millones por ml. También tienen leucocitos, pero en bajas concentraciones. Les recuerdo que los leucocitos fluctúan entre los 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por ml. Y las plaquetas fluctúan entre 150.000 a 450.000 plaquetas por ml. Por lo tanto, el gran componente en general de los elementos figurados son los eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.